etapa. Ah, ahí está. Por supuesto que todos tienen Biblia, ni pregunto, ¿no? Ni pregunto, porque seguro que todo el mundo tiene Biblia. Más vale, ¿eh? Bueno, porque algunas cosas convendría que las fuéramos leyendo. El profeta, en el libro, una cosa es el libro del profeta, otra cosa es el profeta. Lo mismo ocurre en realidad con todos, pero donde se percibe con mayor claridad, en el caso de Isaías, la actuación del profeta Isaías aparece solamente en una sección del libro de Isaías. El libro de Isaías tiene muchísimos, muchísimos capítulos y ese mensaje de Isaías se va actualizando en otros contextos, en otras etapas, en otras épocas, y uno en el libro de Isaías se encuentra materiales muy diversos de distintas épocas, también la posibilidad de acceder a parte de la actuación de Isaías. De alguna manera con Zacarías ocurre algo similar. La intervención del profeta Zacarías en el libro de Zacarías la vamos a encontrar entre los primeros, no, después del capítulo 9, ya estamos en otra etapa, en otro momento del libro. El libro tiene 14 capítulos, y la predicación, la intervención, aunque siempre hay dos, pero hay que buscarla entre los 8 primeros capítulos. ¿M? En general, el libro de Zacarías se suele, en el libro de Zacarías también se suelen distinguir un primer Zacarías, un deutero Zacarías, ¿eh? ¿Se acuerdan en Isaías y el deutero Isaías? E incluso nos faltan quienes hasta hablan de un trito Zacarías, ¿eh? De un trito Zacarías. Entonces, cuando hablamos de contexto, nos vamos a referir, por lo menos ahora, para empezar, al contexto en que va a predicar el profeta Zacarías, cuya intervención, como dijimos recién, la vamos a encontrar entre los 8 primeros capítulos. Si uno mira el encabezado, si mira el encabezado del libro de Zacarías, el capítulo 1, versículo 1, 1, como la etapa es en que va a predicar tanto Ageo como Zacarías, después del final del exilio, después del final del exilio, cuando ya los persas controlan como imperio toda esa región tras la caída de Babilonia, el poder lo tienen los persas. El primer rey persa de nombre Ciro, el primer rey persa de nombre Ciro, emite un decreto que cambia totalmente la situación de aquellos que habían sufrido la deportación, sobre todo la deportación de Babilonia, y comienzan por lo menos poder volver, y en algunos grupos, en algunos sectores, a tratar de que lo hagan efectivamente, que dejen sus propiedades, su vida, que era bastante difícil porque muchos habían estado largos años, segunda, tercera, cuarta generación, y muchas ganas de volver no iban a tener, pero van a tratar de incentivarlos a que vuelvan. Sin embargo, el libro no está ubicado, o el encabezamiento, la actividad del profeta Zacarías, en el reinado de Ciro, sino en el reinado de Darío, del rey persa Darío. ¿M? Los primeros reyes persas fueron Ciro, su hijo Cambises, su hijo Cambises, que sufrió un golpe de estado. Ese golpe de estado lo dio Darío, que usurpó el trono. No era descendiente de Ciro. Su hijo Cambises, por supuesto que sí, era el hijo de Ciro, pero la situación se tornó bastante compleja. Hubo una tremenda turbulencia en el imperio persa, y
el Darío, que aunque era de sectores vinculados a determinadas zonas aristocráticas que podían pretender un cierto linaje real, pero no era el sucesor correspondiente, da un golpe de estado y asume el poder. Y el libro, tanto el de Ageo como el de Zacarías, ambos, en los encabezamientos, no van a ubicar la intervención de estos profetas en relación a reyes de Israel o de Judá, porque ya no había reyes ni en Israel ni en Judá. ¿Mm? Entonces, o no hay encabezados, o, como en este caso, curiosamente, muy curiosamente, se mencionan reyes paganos, reyes extranjeros, en este caso reyes persas, y el libro aparece en el encabezado, ubicado y con mucha precisión en el año segundo de Darío, el año segundo del rey persa Darío, este no es un rey ni de Judá ni de Israel, el octavo mes, con mucha precisión, cosa que tampoco es habitual en los otros encabezados, mencionan reyes de Israel o de Judá, pero sin indicar en general. Bueno, a veces Jeremías, por ejemplo, dice que es el año 13 de Josías, ¿eh? Puede ser que haya alguna precisión mayor. En este caso es muy puntual. El octavo mes del año segundo de Darío dirigió Yahvé la palabra al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, en estos términos. Entonces, vamos a tratar de mirar algunas cosas de este contexto, porque van a estar muy directamente vinculados. Uso el plural porque vamos a mencionar también al profeta Ageo. El profeta Ageo también va a estar ubicado en el año segundo de Darío. Así que estamos a poco de el final del exilio, a poco del final del exilio. Eh, esa etapa en el texto bíblico eh, está narrada, siempre tienen que tener en cuenta que no aparece narrado como un historiador, aparece siempre con una mirada teológica, una mirada desde un lugar, ¿m? Desde un lugar teológico, desde una manera de entender esa realidad, el poder y esa situación en el libro de Esdras, en el libro de Esdras. El libro de Esdras, ahora vamos a ir al libro de Esdras. Algunas cositas aparecen en las diapositivas, otras convendría que fuéramos a mirarlas. Primero, ahí está señalando los primeros versículos del libro de Esdras, porque en esos primeros versículos del libro de Esdras se menciona el decreto del rey persa Ciro que pone fin al exilio en Babilonia. Se lo suele llamar el Edicto de Ciro, el Edicto de Ciro, que se encuentra una versión del Edicto de Ciro al final del segundo libro de Crónicas, al final del segundo libro de Crónicas y al comenzar el libro de Esdras. Después ustedes si quieren, ahora no lo vamos a hacer para no ocupar tanto tiempo, pueden mirar el final del segundo libro de Crónicas y van a ver que es casi idéntico. Los últimos versículos de Crónicas son casi idénticos a los primeros versículos del libro de Esdras. Al comenzar el libro de Esdras, se pretende transcribir parte del edicto del rey persa Ciro que pone fin al exilio y también desde el imperio persa se los invita a volver, no solo se los permite, sino que se trata de fomentar el retorno de los que fueron al exilio eh, por Babilonia, es decir, Babilonia, el imperio de Babilonia los deportó, fueron al exilio, los de Judá en este caso, y ahora se pone fin al exilio. Entonces yo voy a leer esos 4 versículos y después explicamos un poquitito más. 1:1. En el año primero de Ciro, rey de Persia,
en cumplimiento de la palabra de Yahvé pronunciada por Jeremías, se refiere al profeta Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino, y aquí pretende transcribir parte del edicto. El edicto en sí mismo, hasta donde sé, nunca se encontró, pero tampoco hay que preocuparse mucho de eso. Entonces, esa sería la versión del decreto de Ciro que conocemos por el libro de Esdras, que es prácticamente idéntico a lo que aparece al final de 2 Crónicas. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. ¿Mm? Fíjense cómo pretende haber sido eh, que su poder, es decir, no invoca a los dioses persas. Esto sería absolutamente impensable para los asirios, para los babilónicos. Es una forma muy, muy distinta de los persas de vincularse con los pueblos sometidos y con los dioses de los pueblos sometidos. ¿M? Y expresa, esto podía parecer que sería alguna manito del libro de Esdras, pero aunque este decreto no se encontró, sí se encontró el decreto, el cilindro de Ciro, que en un ratitito vamos a ver, de la entrada de Ciro a Babilonia, y se expresa en términos bastante similares respecto de los dioses de Babilonia. Cuando él entra en Babilonia, también dice que el dios principal de Babilonia, Marduk, fue el que le concedió todo este triunfo, toda esta victoria. Así que aunque este texto no se encontró, pero se encontraron otros de un tono muy, muy semejante, muy similar. No está en absoluto, no es un texto en absoluto ajeno a la forma como se expresaba Ciro respecto de los grupos sometidos y particularmente de sus dioses. Entonces se refiere así respecto del dios Yahvé, el Dios de los judíos: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Directamente el proyecto de edificar, o si se quiere, reedificar el templo de Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor. Había sido destruido, incendiado por Babilonia muchos años antes. Y él considera, o este decreto está manifestando, que Ciro no solo les pone fin al exilio, sino que el mismo Yahvé le ha encomendado la tarea de volver a construir el templo. Entonces vuelvo a leer: él me ha encargado, es notable esto en boca o en lápiz o en lapicera de un rey persa. Si no hubiéramos encontrado el cilindro de Ciro cuando entra en Babilonia, hubiéramos dicho, buah, 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 buah. Pero parece que no era tan raro. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, suba a Jerusalén, en Judá, a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde quiera residan, que las gentes del lugar les ayuden, proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Con esto no solo se pone fin al exilio, sino que claramente se indica el proyecto con mucha claridad como un elemento clave de la vuelta de reconstruir el templo. Esto va a ser algo muy importante, ni hablar en el profeta Ageo, casi es el único tema del profeta Ageo, pero también en este profeta Zacarías. Entonces avanzamos un poquitito más con las diapositivas. La situación de la vuelta de, o mejor dicho, en el libro de Esdras, el, el proceso de vuelta y de reconstrucción del templo, apenas se pone fin al exilio, se va a encontrar
las narraciones en los primeros 6 capítulos. En los primeros 6 capítulos. Allí va a hablar sobre todo de lo que le interesa al libro de Esdras, del gobierno de Ciro, y también de Darío, que es el rey que a nosotros nos va a interesar particularmente porque fue el mencionado en el encabezamiento de el libro de Zacarías. Esto sería aproximadamente entre el 538, que es el momento en que cae Babilonia, inmediatamente se habría emitido el decreto que les permite volver. Siempre las cifras pueden ser más o menos un año, no se preocupen si encuentran 539, eso es normal, más o menos un año, todas las cifras siempre más o menos un año. eh, eh, no, es y a veces un poquito más o menos un año, porque los reyes contaban siempre como un año entero el año en que asumían, aunque hubieran asumido el 31 de diciembre a las 23:59, lo contaban un año, ¿eh? Aunque hayan reinado un minuto de ese año y ya los 2 minutos era el año siguiente, lo contaban como un año, ¿eh? Entonces, por eso es absolutamente normal y nadie se preocupe si tiene 539 o lo que sea, casi siempre se pone 538, pero no pasa nada. Ahí cae Babilonia y Ciro emite este decreto que pone fin al exilio, y a lo largo del resto del siglo, bueno, ahí sería hasta el final del 500, esos más o menos 60 años, 50, 60, 70 años, años más, años menos, lo que abarcaría este relato del comienzo del libro de Esdras, que enseguida vamos a mirar algunos párrafos más. Entonces, vamos a encontrar el edicto de Ciro, que ya lo acabamos de leer, eh, el comienzo del retorno con las primeras caravanas. En el libro de Esdras se van a mencionar particularmente esos 3 personajes como líderes, como los responsables, los líderes principales de el operativo retorno, por llamarlo de alguna manera. Espero que a nadie le traiga recuerdo. Bueno, los que ya tenemos juventud acumulada, cuando decimos operativo retorno, no sé a qué nos trae allá por los 70. Bueno, sería Sheshbazzar, Zorobabel, descendiente de David, de casa real, y comienza a aparecer ya con mucha claridad la figura del sumo sacerdote. Si bien en el Pentateuco aparecía mencionada la figura del sumo sacerdote, nunca en la etapa preexílica, en los libros que se ocupan de la etapa preexílica, tanto Samuel, Reyes, como los profetas preexílicos, nunca hablan de sumo sacerdote. ¿m? Aunque aparece mencionada la figura en el Pentateuco, pero sí, ahora va a ser una figura clave a partir del retorno del exilio, la figura del sumo sacerdote, que va a ir creciendo cada vez más. En este caso, el sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote Josué, el descendiente de David, Zorobabel, y una figura de orden también político, Sheshbazzar. Y como habíamos leído en el decreto de Ciro, el objetivo o uno de los objetivos claves va a ser la reconstrucción del templo. ¿Mm? Ahí ubicamos a Ageo, los 8 primeros capítulos de Zacarías, que muchos prefieren llamar el proto-Zacarías, y la discusión eterna que no sé si algún día se va a resolver, si el llamado Trito Isaías, el final de Isaías del 56 al 66, el tercer Isaías o el Trito Isaías, hay que conectarlo con esta etapa o con una etapa persa más avanzada. Eso es una eterna discusión, que media biblioteca para un lado, media biblioteca para el otro. Igual nosotros, como vamos a ver Zacarías, en este caso no nos afecta. Bien, según lo prometido, esa es la foto de la declaración de Ciro, no del edicto de Ciro respecto del pueblo de Judá, sino cuando él entra a Babilonia. Está bastante deteriorado, pero se puede, ahí ven cómo está deteriorado. ¿Mm?
En este caso lo miramos de ambos lados, le falta bastante, pero se puede leer, bueno, nosotros no porque no sabemos nada, ¿no? Pero los especialistas lo pueden leer. La declaración cuando entra en Babilonia, indicando que fue el poder y la mano del dios babilónico Marduk el que le dio el triunfo, ¿no? Una primera caravana de judíos, va a empezar también la palabra judío, que en la etapa preexílica no se había oído, porque la mayor parte de los que fueron al exilio eran de la tribu de Judá, eran de la tribu de Judá, y entonces aparece ya cada vez con más claridad y con más fuerza la expresión judío, ¿m? Judío. Además de Sesbazar, el libro de Esdras, como habíamos adelantado, menciona a otros dos personajes al frente de la comunidad de repatriados. Antes de cambiar de diapositiva, si todavía tienen abierto el libro de Esdras, van a ver que muy pronto, aunque nombra un montón de gente, vamos a leer el versículo 7 y 8 del capítulo 1 del libro de Esdras, versículos 7 y 8 del capítulo 1 de Esdras, dice: el rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios en Babilonia. Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitrídates, el cual los contó para entregárselos a Sheshbazzar, príncipe de Judá. Ahí tienen el nombre. Si ven ahí una S con un sombrerito, con un triangulito dado vuelta, esa es la manera de representar la letra hebrea Shin, pero puede ser que en las Biblias, medio raro que tengan todos esos pirulitos, directamente es Sesbazar, pero es el mismo, ¿eh? No se preocupen. Sesbazar, príncipe de Judá, y ahí le ponen el inventario de todo lo que se llevó Nabucodonosor, controlado por este Mitrídates, que era el tesorero, y hace el inventario de lo que se encontró que se había llevado Nabucodonosor. Están en Babilonia, ¿no? Están en Babilonia. Lo que pasa es que Ciro conquista Babilonia y ahí hace el inventario de todo lo que se había llevado Ciro Ciro. Nabucodonosor, todo lo que Nabucodonosor se había llevado del templo, Ciro lo devuelve y ahí aparece el nombre de Sesbazar, como después en el capítulo 5. Entonces, el otro nombrado es Zorobabel. Zorobabel, en principio, decimos que es nieto del rey Joaquín, que fue deportado a Babilonia, aunque a veces cuando se hace una lectura más detenida, comparando con algunos pasajes del libro de Crónicas, puede haber algún matiz, ¿eh? Pero en este momento no es tan significativo. De todos modos, es de descendencia real, ¿eh? Si es por Joaquín o por otra línea, bueno, eso cuando uno tiene en cuenta todas las fuentes, entonces sí puede haber alguna pequeña discusión, pero es de ascendencia real, descendiente de David. ¿M? Y él, como ya habíamos dicho, el sumo sacerdote Josué, ahora tenemos que ir al capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 y 2. Acá en el libro de Esdras, bánquense porque nombra la genealogía, todos los parientes, son unas listas tremendas, es eh, parte de lo que en el exilio determinados sectores se preocuparon mucho, mucho, mucho por resguardar, que es la ascendencia o la descendencia, la sangre, como un elemento de la propia identidad. Entonces, la cuestión de las genealogías, de garantizar que eran efectivos descendientes, va a ser una cuestión, por lo menos para el libro de Esdras, para el libro de Nehemías, para el libro de Crónicas, muy eh, se preocupan muchísimo, muchísimo por garantizar que genuinamente descienden ¿eh? de, de judíos deportados o de personas que pertenecen a ese pueblo y la garantía es esa ascendencia o esa descendencia. Entonces cada vez que nombra uno, nombra todo lo pariente hasta cuarta, quinta generación y hace que la lectura sea un poquito densa, ¿no?
Entonces vamos al capítulo 2, los primeros versículos. Estos personajes después van a estar nombrados en Zacarías, ¿sí? Así que por eso estamos, no es que lo estamos haciendo solo por diversión, sino que los capítulos estos de Zacarías, sobre todo los primeros, van a tener mucho que ver con estas situaciones, sobre todo bajo Darío, ¿no? No tanto sobre Ciro, sobre Darío, y son personajes que van a estar nombrados. Por eso estamos tratando de familiarizarnos con ellos. 2.1. Estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, las que había deportado a Babilonia Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron, versículo 2, con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Relayas, Reelayas, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mishpar, Bigvai, Rejún, Baná. Bueno, todos esos, los más importantes, van a ser los dos primeros. Zorobabel, y acá no dice que ese Josué es sumo sacerdote, pero si uno sigue leyendo, por ejemplo, el capítulo 3 ahí vamos a leer también el versículo 1, 3:1. Después, si algún día quieren torturarse, completen la lectura del capítulo 2. Yo creo que no sirve ni para nombrar a un loro o a un gato, todos esos nombres, pero después entreténganse si quieren con el resto del capítulo 2. Vamos al 3. Llegado el séptimo mes, y estando ya los israelitas en sus ciudades, se congregó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, con sus colegas los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Entonces, al principio no se reconstruyó el templo, todavía apenas llegan, el objetivo principal es ese, al menos conforme aparece en el libro de Esdras, pero se preocuparon por lo menos tener un altar y poder reanudar el culto en Jerusalén. Según el libro de Esdras, como habíamos señalado, uno de los motivos principales que habría movilizado a los descendientes de los deportados a volver, por lo menos en los papeles, después seguramente uno podrá ver leyendo entre líneas que mucha ganas de volver la mayoría no tenía, ¿no? Estaban bien, tenían su familia, sus hijos, sus propiedades, sus negocios instalados. Bueno, tampoco dejar todo y salir corriendo, pero el libro de Esdras deja toda la impresión que salieron todos corriendo, se subieron con los cachivaches que tenían y volaron a volver. Bueno, entonces, y con ese objetivo de reconstruir el templo de Jerusalén, ordenado por Ciro, notable la audacia de lo que dice el libro de... Además, nosotros no lo leímos, pero si hubiéramos seguido leyendo el capítulo 1, él también señala, el narrador, ¿no? Pero refiriéndose a Ciro, que Ciro se haría cargo de los gastos, los gastos, esto todo de acuerdo al libro de Esdras, el libro de Esdras, después habrá que ver qué pasó. Los gastos de la construcción correrían por cuenta de la casa del rey, por lo tanto de la administración persa, y sí lo que leímos recién es que les devuelve todo lo que se había llevado Nabucodonosor. Si bien las tareas de reconstrucción, según el libro de Esdras en el capítulo 3, comenzaron inmediatamente, enseguida, apenas llegaron, no terminaron de desempacar y ya se pusieron a reconstruir el templo. Leemos un poquitito más del capítulo 3, si me permiten. Versículo 3: erigieron el altar en su emplazamiento a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de las tiendas, según está escrito, con el número de holocaustos cotidianos, establecidos según el rito de cada día. Después ofrecieron el holocausto perpetuo
y los de los sábados novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé. Desde el día primero del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque no se habían echado todavía los cimientos del santuario de Yahvé. Bueno, y sigue indicando que inmediatamente se reanudó al menos el culto, ¿no? Eh, y con toda ese ímpetu para intentar ponerse a trabajar y a reconstruir el templo. Pero si uno va leyendo, parece que la obra de reconstrucción del templo no avanzó como se esperaba, ¿m? y no se terminó de reconstruir en absoluto en esta primera etapa, y parte de lo que van a decir el libro de Esdras y justamente estos profetas, que nosotros, bueno, nos interesa sobre todo Zacarías, pero en esto hay que asociarlo a Ageo. Esto que leímos recién, esto del pueblo de la tierra o los pueblos de la tierra, que en este caso, en principio serían los que no fueron al exilio, pero si uno va leyendo todo el libro de Esdras, particularmente los samaritanos, los samaritanos, pero en el sentido de la población que habría traído a la zona del antiguo reino de Israel el imperio de los asirios, en el siglo octavo, al final del siglo octavo, cuando cayó Israel, cuando cayó Samaria, y la población del reino de Israel del norte fue deportada por los asirios, el antiguo territorio de Israel fue repoblado por los asirios con gente de otro lugar. Leyendo el libro de Esdras, en algún momento se nota clarísimamente que también quiere referirse a ellos en particular, pero serían algunos sectores que no fueron al exilio y que por distintas razones, porque tal vez ellos, los que volvían del exilio, no querían que los otros participaran, eh, probablemente porque si se reconstruía el templo de Jerusalén y Jerusalén volvía a tener lo que la hacía una ciudad privilegiada, se podía políticamente eh, pretender una cierta hegemonía en la región. Bueno, seguramente las cosas eran muy complejas, no es solamente un templo, sino siempre es un acto político. eh, Al no encontrar determinados consensos con los sectores que no habían ido al exilio y sobre todo los habitantes del antiguo reino de Israel, que también eran súbditos persas y también adoraban a Yahvé, la cosa se complicó bastante. En el caso del libro de Esdras, esa demora para ocuparse de la reconstrucción del templo se la atribuye a la resistencia del pueblo de la tierra, que obstaculiza, ataca, no los deja reconstruir el templo, los denuncia ante la administración persa. Por eso también en el libro de Esdras van a ver que se esgrimen documentos de la corte persa que autorizaban todas estas cosas y bueno, ahora no podemos leerlo porque se nos iría mucho tiempo. Y así llegamos al reinado de Darío, ¿no? Que es el momento, avanzo un poquitito más, según la versión de Esdras, todo esto ocurrió por la resistencia, por el ataque, por los obstáculos, tanto jurídicos, utilizando la diplomacia ante la corte persa, pero también atacándolos. Eh, También esto se puede observar en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, más bien eh, con ocasión de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, pero en ambos libros el, el discurso en relación a los obstáculos que estaban poniendo esta gente es muy claro. Entonces vamos a mirar solamente, y ahora sí está puesto acá, un pequeño fragmento del capítulo 4 de Esdras. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín
así lo llaman, enemigos de Judá y de Benjamín, se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario a Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia y les dijeron: vamos a edificar junto con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le sacrificamos desde los tiempos de Asarjadón, rey de Asiria, que nos trajo acá. Claramente acá los está conectando con la gente que no era del pueblo de Dios, y esto eran tan exquisito con la genealogía, imagínense, estos que ni siquiera eran del pueblo de Dios, pero hacía mucho tiempo que estaban ahí, hacía mucho tiempo, estamos hablando de 200 años, pero los identifica con los extranjeros que repoblaron el antiguo territorio de Israel, los trajeron obligados los asirios, en este caso menciona Sarjadón, rey de Asiria que nos trajo aquí. Entonces quieren colaborar porque ellos adoran al mismo Dios, pero se imaginan, lo sacan volando. Zorobabel, Josué y los restantes cabezas de familia israelitas le contestaron: no podemos edificar juntos, nosotros y vosotros, una casa a nuestro Dios. A nosotros solos nos toca construir para Yahvé. Los sacan volando. No, nada de... No son sus hermanos, no son del pueblo, son samaritanos, son gente que no tiene nada que ver con la historia, aunque adoran al mismo Dios. Bueno, pues hay que ver cómo intervienen los persas para esto, ¿no? Los persas, a lo mejor con esto del templo habrá que ver, pero después en la cuestión de la Torah, de la Torah, cuando la Torah alcance su forma definitiva, eh, los antiguos habitantes de Israel, llamados despectivamente samaritanos, van a aceptar la Torah. Así que alguna negociación, por lo menos para nada más y nada menos que consensuar la Torah, ellos intervinieron. Con lo del templo, está bien que ellos tenían el templo de Garizim en el antiguo territorio de Israel, con acá no quieren saber nada. Nosotros solos nos vamos a ocupar de construir para Yahvé, Dios de Israel, como nos los ha mandado Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra, ven que lo llama pueblo de la tierra, se puso a desanimar al pueblo de Judá y a meterles miedo para que no siguiesen edificando, y sobornaron contra ellos algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto. Así, durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. No pudieron construir el templo, reconstruir el templo, ¿no? En toda la etapa de Ciro, a Cambises se lo saltea, ¿eh? Y la obra se retoma en el reinado de Darío. Si se suspendieron las obras de la casa de Dios, acá se lo atribuye a estos obstáculos, en este caso, según el libro de Esdras, porque sobornaron algunos funcionarios para que no los dejen construir. Así se suspendieron las obras de la casa de Dios en Jerusalén, que quedaron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío. ¿Le suena el año segundo de Darío? ¿Le suena el año segundo de Darío? ¿A qué le suena? ¿Cómo empezaba el libro de Zacarías? En el año segundo de Darío, ¿no? En el año segundo de Darío, justamente. Bueno, entonces, justamente es en el año segundo de Darío donde, en el momento en que finalmente se vuelve al proyecto de reconstruir el templo, y esto va a ser un tema clave. Bajo el reinado de Darío, finalmente se va a reconstruir el templo. No sé por qué no me funciona la tecla, tengo que agarrar el mouse. Bueno, el profeta Ageo no dice esto, no dice esto para nada. El profeta Ageo les atribuye a la negligencia de ellos. ¿eh? Y no dice, ay, el pueblo de la tierra que no nos dejó. Bla, bla, bla. No, el profeta Ageo dice, son ustedes que se ocupan de sus cosas y a nadie le importa el templo de Dios, le pega fuerte. Bueno, y trataríamos de ver qué pasa con Zacarías. Esta es la última diapositiva
de la presentación del contexto, que me parece que se fue casi toda la hora, pero bueno, si no, un poco uno va a entender de la coyuntura a la que se va a referir. En el capítulo siguiente al que leímos nosotros, el capítulo 5, van a estar mencionados ambos profetas. Miramos otra vez el versículo 24, 4:24 que acabamos de leer, y ahora lo conectamos con el 5, 1 y 2. 4:24, así se suspendieron las obras del templo de Dios en Jerusalén. Estuvieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, son estos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a mirar Zacarías, pero los dos son nombrados juntos. Empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Con esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Yosadac, se decidieron a reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos, es decir, los que empiezan a activar en el año segundo de Darío este proyecto de reconstruir el templo, claramente, según el libro de Esdras, son los profetas Ageo y Zacarías. Y ambos están fechados en el año segundo de Darío. Bueno, bien, muy bien. Un poquito largo esto, ¿no? Bueno, bien. Aunque sea, empezamos un poquitito con Zacarías. Yo no les voy a robar más tiempo porque ya está programado esto y no hay que abusar del tiempo. Ah, no estás muteada, ¿querías hablar, decir algo, no? No, me entusiasmé en leer en hebreo Zacarías. Ah, Estaba practicando el hebreo. Hace mucho que no bueno, leía y me entusiasmé. genial. Ah, por eso movías los labios, genial, genial. Bueno, los que pueden leer hebreo, leen el hebreo, y los que no pueden leer el hebreo, abajo dice, abajo dice, Sejaryah, Sejaryah. ¿eh? Aunque tiene una ahí, pero es una E, no se preocupe. Sejaryah. Está medio aspirada, es una K, pero no es secaria, sino medio aspirada, Sejaryah, Sejaryah. Sahar, Z, Kaf, Resh, la Z, la K y la R, esas son las tres letras de la raíz del verbo recordar. Sahar. Sahar es recordar, recordar. Y la última parte, el Yah. El Yah es la forma abreviada del nombre Yahvé, como el aleluya. Aleluya, ¿no? Alaben a Yahvé, alaben a Yah. El Yah es una de las pocas cosas que quedó sin censura del Yahvé en el Antiguo Testamento que le ponen, porque no lo podían pronunciar, cuando le empiezan a colocar los signos para la pronunciación, el Yahvé no se podía pronunciar, entonces ni sabíamos, pero algunas cosas se les escapó en el aleluya o en estos nombres propios, el Yah. Por eso sabemos que la primera sílaba de Yahvé se pronunciaba Yah. Después se discute la última sílaba, es decir, Yahweh, Yahweh, o lo que sea. Bueno, el Yah es por Yahvé, que en hebreo sería esta parte de acá, el Yah. Son 4 letras, le faltan las otras dos. Esta y esta. Después viene una Vav y otra G. Y ahí está, ya el que conoce la Catedral de Morón, y conocen la Catedral de Morón y miran al techo, más o menos por el medio, y miran al techo, van a encontrar escrito el nombre Yahvé. Y estas 3 letras, el hebreo se lee de derecha a izquierda, por eso el Yah está parece al principio, pero está al final porque se lee de derecha a izquierda. Sahar, Sahar quiere decir recordar, recordar. Sejaría, Yahvé, recordó. Es el nombre del papá de Juan Bautista, de paso dicho sea, ¿no? ¿Mm? Bien. Entonces, cuando nace Juan Bautista y se le suelta la lengua
y hace ese canto, ¿eh? tan, tan recordado, tan importante, donde bendice a Dios, que en latín el Benedictus, se acordó de su misericordia y del juramento que juró. Se acordó de su misericordia y del juramento que juró. Juan Bautista se llama Yohanan. Yohanan, Yahvé tiene misericordia, Hanan. El papá Sejaryahu, Yahvé se acuerda, y la mamá en hebreo es Bat-sheba, hija del juramento. Juramento, misericordia, se acordó de su misericordia y de su juramento. Son los tres nombres de ellos, ¿m? Del papá, de la mamá y de Juan Bautista. Se acordó de la misericordia y del juramento. Son los nombres. Claro, uno cuando tiene una traducción al castellano ni a patadas, ¿eh? Te vas a dar cuenta de esto, no hay manera. Bueno, son cosas que a veces se pierden, ¿m? Por esa razón. Bien, como habíamos adelantado al comenzar, hoy día el libro, la cosa es el profeta y la intervención del profeta, que por supuesto nos llega a través del libro, pero en el caso de Zacarías, el libro con bastante claridad, bueno, no tanta como en Isaías, pero fue siendo actualizado eh, en etapas ulteriores, ¿eh? Acá es un poquito más complicado el discernimiento porque no quedan claros los acontecimientos a partir del capítulo 9. Sí, claramente en los 8 primeros capítulos, porque nombra a todos estos bicharracos que mencionamos hoy, ¿eh? A no solo a Darío, ¿eh? A todos estos muchachitos que hoy tratamos de aprender, andan dando vuelta por ahí. Pero ya a partir del capítulo 9 la cosa no resulta tan clara, pero están bastante convencidos los especialistas que hay que hacer una distinción, por lo menos entre los primeros 8 y del 9 en adelante. ¿M? Entonces, la tradición puso bajo el nombre de profeta Zacarías una colección, la tradición judía, ¿no? Una colección de 14 capítulos de géneros literarios muy diversos. El nombre del profeta, Yahvé recordó, o Yah recordó, anuncia el programa de todo el libro. Ante el grito de lamentación que ha alzado su pueblo, ¿eh? Estando en el exilio, aunque se supone que están un poquito remoloneando para volver, pero al comenzar el libro, en el capítulo 1, por lo menos el comienzo del capítulo 1, estando muy dolidos por todo el horror del exilio, por todo lo que se sufrió, entonces les garantiza o les asegura que Dios se acordó de ese pueblo, se acordó de ellos, interviniendo en esta etapa de la historia para salvarlo de esa situación tan lamentable, ¿eh? En la que estaba hundido, aunque en realidad no es en la etapa inmediatamente del final del exilio, sino en la etapa del rey Darío. Dos o tres. Vamos a hacer una presentación porque hoy no podemos leer mucho porque ya estamos, creo que están faltando 5 minutos, una cosa así, para no ser irrespetuoso con el tiempo. ¿Eh? Después lo vamos a ir leyendo. 2 o 3 episodios de la historia nacional van a ilustrar esta iniciativa salvadora del Señor. Esa primera parte, entre los capítulos 1 a 8, fechada en el reinado del rey persa Darío, evoca la restauración de Jerusalén, de una comunidad de, de judíos. Bueno, después se discute si judíos, judeos, porque el que habita en la provincia persa de Yehud, algunos lo llamaban judeos, bueno, no importa. Pero creo que nos entendemos. Esa comunidad está organizada en torno al espacio donde estaba el templo, que estaba en proceso de reconstrucción, pero que se había detenido y que ahora, por la intervención de Ageo y de Zacarías, comienzan a reactivarse las obras y en el marco de un nuevo orden instaurado en la provincia persa de Yehud, ¿no? Eso sería más apropiado, ¿no? Provincia persa de Yehud, con este cambio total de política.
Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Esa primera parte se vincula estrechamente a la predicación de Ageo, aunque van a tener características distintas. En una primera aproximación, y con esto vamos a terminar hoy, cabría distinguir en esta primera parte, en estos 8 primeros capítulos, una estructura tripartita. Ese prólogo donde se podría encontrar el programa, después por ahí esto alcanzamos a leerlo, de 6 versículos. Los primeros 6 versículos. Luego, el cuerpo del libro, que tiene sobre todo, o lo que prevalece en el cuerpo del libro, estamos hablando de los 8 primeros capítulos, son relatos de visiones. Relatos de visiones, esa es el material más significativo, bueno, no sé si todo es significativo, pero por lo menos más claro en cuanto al desarrollo, relatos de visiones. Esas visiones van a estar jalonadas por algunos oráculos y termina con el relato de una acción simbólica, una acción profética, que es una especie de colecta para hacer una corona y coronar a alguien que todas las fichas las tenía Zorobabel, ¿no? Pero bueno, después hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Con la corona, claro, porque de alguna manera es un acto de cierta rebelión con B larga eh, contra los persas, ¿no? Así que eso fue, los persas han intervenido y al final la corona la terminó llevando algún otro por ahí, ¿no? Bueno, eso sería el cuerpo del libro, relato de visiones, jalonado, entrecortado por oráculos muy importantes, y finalmente el relato de esa acción simbólica o gesto profético, donde lo que se intenta decir no se dice solo con palabras, sino eh, con acción, ¿no? Con una acción significativa. Y luego los últimos capítulos, el 7 y el 8, son largos, 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 que empiezan con una consulta sobre el ayuno, porque durante la etapa del exilio por la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, se incorporó a la piedad de los más religiosos la práctica de un ayuno, pidiendo la reconstrucción, y como ahora ya habían vuelto, habían podido volver, se había acabado el exilio y se habían comenzado las obras de reconstrucción, se había que seguir ayunando. Eso sería el marco de lo que va pasando acá, pero terminan diciendo un montón de cosas. Bueno, si les parece, para no dejar las cosas por la mitad y no quiero abusar, quedan 3, 4 minutos por si alguno quiere hacer una pregunta, un comentario, alguna cosa, porque cualquier cosa que empecemos en 2 o 3 minutos va a quedar por la mitad. Entonces retomaríamos la próxima si les parece. No sé qué opinas, Anita, amiga. Perfecto, perfecto. Y requete claro. No sé si tienen alguna consulta. En la semana se pueden leer las visiones estas y bueno, preguntar la semana que viene. Y si se puede entender bien qué dice el profeta, ¿no? ¿Qué les parece? No sé ahora, consultas. La verdad que toda la parte histórica, Claudia, la pusiste tan sencilla que fue muy, muy fácil seguirla. Bueno, menos mal, menos mal. No es tan fácil, Zacarías, ¿eh? No es tan fácil. Pero bueno, vamos a tratar. No sé si Complicado. Sí, Aurora por tiene, eso a lo mejor sí, 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 muy Aurora. corto. Sí. No, decía que Claudia ha sido muy clara, pero es Ay, confuso, hay que analizarlo y hay que leerlo mucho. Ella se ve que lo tiene muy elaborado, magníficamente elaborado, porque lo explica todo a la perfección. Pero es complicado, ¿no es cierto? Vos lo dijiste ya al iniciar el tema, ¿no? Es sí, complicado. Sí. sí, sí, Así sí. que deberíamos volver a releerlo todo otra vez. Sí, pero muy bien, muchas gracias, Claudia. ¿Eh? No, por favor, Aurora, a vos.
Estupendo, estupendo. Muchas gracias, muy clarito. Y esperamos la segunda clase. Sí, sí. Cómo no, con mucho gusto. Octavio, apareciste ahí. Hola, Octavio. Después de tanto tiempo. Bien, Tanto tiempo, tanto tiempo. Ah, hermoso. Sí. Ahí otro estaba. alumno ahí, ¿no? Sí, Exalumno, pero sí. más del seminario de Morón. Él hizo toda la teología en el seminario. Sí, sí. Y Excelente. después hizo el diaconado también, Octavio. Estaba en Antes. eso, estabas en eso antes, sí, sí. Ya fuiste como diácono, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, qué gusto verte. Ahí Ah, está tu señora. Constantina, Ana. Está escondida, no quiere mostrarse. Ahí está escondida, pero le veo un ojo. Hola. Cristina, acá está la señora de Octavio. Ay, iba a decir la diácona, pero no. La catequista sí. sí, sí, algo de eso. Que no es poco, que no es poco. Ah, Bueno, muy bien. Entonces, seguimos la próxima. Si quieren mirar un poquito más de Esdras. Zacarías, en general, se entiende bastante bien, pero tiene un par de pasajes bastante raros, ¿no? Y empiezan las imágenes. Sí, es casi algunos lo llaman preapocalíptico, un texto preapocalíptico. eh, Incluso claro. algunos consideran que es el que alimenta el formato apocalíptico, así que por eso raro va a parecer, pero no se asusten, no se asusten, no se asusten. Tranquilo, Muy tranquilo. bien. Decimos Bueno, apocalipsis, todo muchísimas el mundo. gracias, No, por Buenas Claudia. favor. noches, Muchas gracias. gracias, nos vemos la Gracias semana a todos. próxima. Muchas gracias. El Bueno, próximo miércoles quedamos en este mismo horario porque Claudia sí. viene de dar otra clase. Así Bueno, que abrimos la sala 7:05 para empezar 7:15 y si muy bien. llega antes. Muchas gracias, Ana María. ¿eh? Hasta Gracias, la A próxima. todos por Chao, nos acompañarnos. vemos. Muchas Al gracias, contrario. Claudia. Chau, Chao, Claudia. chau. Gracias. Hasta el Gracias. próximo miércoles. Hasta Chao, la chao a próxima. todos. Gracias. Chau, 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 chau.